Pensaron que era la broma perfecta. Julian y su cruel madre, Beatrice, pasaron semanas planeando la distribución de las mesas para la boda del siglo. Colocaron la mesa 19 justo al lado de las puertas batientes de la cocina y los baños, el rincón de la vergüenza. Ahí fue donde pusieron a Annie, la exesposa descartada de Julian. Querían que ella lo viera casarse con la hija de un senador desde el peor asiento del lugar. Querían que se sintiera pequeña, pobre y destrozada. Esperaban que apareciera en su viejo sedán oxidado, llorando en un pañuelo barato. Pero cuando el motor de un Bentley Mulsanne personalizado rugió fuera de la iglesia, silenciando a toda la multitud, Julian se dio cuenta demasiado tarde de que la mujer que desechó no solo siguió adelante, subió de nivel. Y el hombre que la sostenía de la mano no solo tenía dinero, era dueño del mismísimo suelo que Julian pisaba. El sobre era pesado, de color crema y con relieves en pan de oro. Gritaba prestigio y arrogancia de dinero viejo. Aterrizó en el buzón de Annie Reed un martes lluvioso, luciendo completamente fuera de lugar en su modesto y anónimo complejo de apartamentos en la zona tranquila de Seattle. Dentro, la caligrafía era afilada y agresiva. Estás cordialmente invitada a la boda de Julian Thorne e Isabella Banks, en la Catedral de San Marcos. La recepción será después en el Hotel Sterling Grand. Annie se quedó mirando la invitación, sus dedos trazando las letras en relieve del nombre de Julian. Habían pasado 3 años. 3 años desde que Julian había metido su ropa en bolsas de basura. 3 años desde que su madre, Beatrice Thorne, se había parado en la puerta de su casa con una mueca de desprecio. Por fin mi hijo se ha librado de este peso muerto. Vuelve a la alcantarilla, Annie. Es a donde perteneces. Annie no se había defendido en ese entonces. Tenía 24 años, trabajaba en 2 empleos de camarera para pagar la facultad de Derecho de Julian, agotada e ingenua. Les había creído cuando dijeron que no era lo suficientemente buena, pero eso fue hace 3 años. A 3,000 millas de distancia, en una oficina en un rascacielos con vistas al horizonte de Boston, Julian Thorne se estaba riendo. Estaba recostado en su silla de cuero, lanzando una pelota antiestrés a su padrino de bodas y socio del bufete, Greg. ¿De verdad la enviaste?, preguntó Greg, levantando una ceja. Invitaste a Annie, no es arriesgado, y si monta una escena. Julian sonrió con aire de suficiencia, mirando su reflejo en la ventana. Ese es el punto, Greg. No montará una escena. Annie es un ratón, un patético y silencioso ratoncito. Mi madre y yo acordamos que necesitamos cerrar el ciclo. Y por cerrar el ciclo, quiero decir que necesito ver su cara cuando vea a Isabella. Isabella es la hija de un senador, Julian, señaló Greg. Está a años luz de Annie. Exacto, dijo Julian, levantándose y abrochándose la chaqueta del traje. Annie me apoyó cuando yo no era nadie. Ahora que soy socio junior en Thorne y Asociados, a punto de casarme con la realeza política, quiero que vea lo que se perdió. Es justicia poética. Ella me frenaba. Ahora le toca verme volar. El teléfono de Julian vibró. Era su madre, Beatrice. ¿Revisaste el plano de las mesas, cariño? Hice el ajuste. Julian se rió entre dientes, respondiendo el mensaje. Mesa 19, junto a la entrada de servicio. Perfecto. Beatrice Thorne era una mujer que llevaba perlas como una armadura y consideraba la empatía un defecto de carácter. En ese momento se encontraba en el lugar del evento, el Hotel Sterling Grand, aterrorizando a la organizadora de bodas. No, no, ladró Beatrice a la aterrorizada joven que sostenía un portapapeles. Dije que la mesa 19 tiene que estar más atrás, detrás del pilar. Quiero que la vista esté obstruida. La invitada que se siente ahí debería tener que estirar el cuello solo para ver la mesa principal. Es una don nadie, un fantasma del pasado. Señora Thorne, balbuceó la organizadora, esa mesa está justo al lado de la estación de camareros. El ruido de los platos será muy fuerte. Y está al lado de los baños. ¿Acaso tartamudeé?, espetó Beatrice, con los ojos fríos detrás de sus gafas de diseñador. Es basura y se sentará con la basura. Si tiene el descaro de aparecer,
Aprenderá cuál es su lugar. Va a venir a suplicar, te lo garantizo. Probablemente piensa que Julian se apiadará de ella y le extenderá un cheque. Nos vamos a asegurar de que entienda que la puerta a esta vida está cerrada de golpe. De vuelta en Seattle, Annie todavía sostenía la invitación. No estaba llorando, no estaba temblando. Su mano estaba perfectamente firme. Una sombra se proyectó sobre su hombro. Un hombre alto, de hombros anchos y ojos del color de océanos tormentosos, se apoyó en el marco de la puerta de su estudio. Llevaba un suéter de cachemira informal que probablemente costaba más que todo el esmoquín de boda de Julian. ¿Es esa?, preguntó el hombre, su voz un barítono grave y retumbante. Lo es, dijo Annie en voz baja, una pequeña y peligrosa sonrisa jugando en sus labios. Realmente me invitaron, Silas. ¿Creen que sigo siendo la camarera que cuenta las propinas para comprar pan? Silas Sterling se acercó y le quitó la invitación de la mano. La leyó y una oscura diversión bailó en sus ojos. El Hotel Sterling Grand, leyó en voz alta. Excelente elección de lugar. El servicio allí es impecable. Deberías saberlo. Annie se rió. Un sonido ligero y libre. ¿Crees que saben que eres el desarrollador principal del algoritmo de inteligencia artificial Artemis que acaba de venderse a Google por 9 cifras? ¿O que actualmente eres mi prometido? Silas le besó la coronilla. No, no saben nada, Annie. La gente como Julian y Beatrice solo ve lo que quiere ver. Ven el pasado. Me pusieron en la mesa 19, dijo Annie, volteando la tarjeta de confirmación donde alguien, probablemente Beatrix, había garabateado el número de la mesa con tinta roja. Una violación de toda etiqueta. Busqué el plano del salón de baile. La mesa 19 es la mesa de relleno. Es el asiento de la humillación. La expresión de Silas se endureció. La calidez se desvaneció, reemplazada por la intensidad despiadada que lo convertía en uno de los multimillonarios más temidos del mercado global. Quieren avergonzarte, dijo en voz baja. Quieren arrastrarte por el lodo. Que lo intenten, susurró Annie poniéndose de pie. Caminó hacia el armario y sacó un portatrajes. Lo abrió ligeramente, revelando un destello de seda verde esmeralda profundo, una creación a medida de Versace, confeccionada específicamente para ella. No voy allí a suplicar, Silas. Voy allí para enterrarlos. Silas sonrió, sacando su teléfono. Bueno, entonces supongo que debería hacer una llamada. Si vamos a una boda en mi hotel, deberíamos llegar con estilo. Haré que preparen el jet para Boston. ¿Y Annie? Sí, haré que traigan el Bentley, la edición negra. El día de la boda fue perfecto. Al menos eso es lo que Beatrice Thorne le decía a todo el mundo. El sol brillaba sobre Boston. La Catedral de San Marcos estaba adornada con $10,000 en lirios blancos, y la prensa esperaba afuera. Julian estaba en el altar, sudando ligeramente en su esmoquín hecho a medida. Se veía guapo de una manera plástica y artificial. Su padrino, Greg, le dio un codazo. Relájate, pareces estar en un juicio, susurró Greg. Solo quiero que todo sea perfecto, siseó Julian. ¿Está ella aquí? Isabela. No, idiota. Annie. Greg escaneó los bancos. La iglesia se estaba llenando con la élite de Boston. Jueces, políticos, familias de dinero viejo. No la veo. Quizás se acobardó. Es un vuelo largo desde Seattle para una camarera. Vendrá, dijo Julian con confianza. Está obsesionada conmigo. Fuera de la catedral, el ambiente bullía. Los valets aparcaban Porsches, Mercedes y limusinas. Beatrice estaba cerca de la entrada, saludando a los invitados, asegurándose de que los fotógrafos captaran su lado bueno. Senador Banks, qué alegría que haya podido venir. Arrulló Beatrice, estrechando la mano del padre de la novia. Es una unión gloriosa. Vayamos al grano, Beatrix, gruñó el senador. No estaba del todo convencido con Julian. Encontraba al joven abogado demasiado ambicioso y un poco rastrero, pero su hija estaba enamorada, así que él pagaba la cuenta. De repente, el murmullo en la acera se apagó. Incluso el tráfico en la calle pareció silenciarse. Doblando la esquina había un coche que no solo conducía, se deslizaba.
Era un Bentley Mulsanne, con distancia entre ejes extendida, pintado en un negro medianoche mate que parecía absorber la luz del sol. Era un vehículo que imponía autoridad. Estaba flanqueado por dos camionetas negras con ventanas tintadas. El equipo de seguridad. ¿Quién es?, susurró Beatrice, ajustándose las gafas. ¿Invitamos a un diplomático extranjero? El senador parecía intrigado. Ese es un chasis personalizado. No se ven a menudo. Eso es dinero en serio. El convoy se detuvo justo enfrente de la alfombra roja, bloqueando la entrada para todos los demás. Un valet corrió para abrir la puerta, pero un guardaespaldas enorme de la camioneta de atrás salió primero. Llevaba un auricular y un traje que apenas contenía sus músculos. Levantó una mano hacia el valet. «Yo me encargo», dijo el guardaespaldas. Los escalones de la iglesia estaban en silencio. Los invitados se detuvieron a medio camino de la puerta. Julian, al oír la conmoción, se apartó del altar y se asomó por una puerta lateral. El guardaespaldas abrió la puerta trasera del Bentley. Primero un par de tacones tocaron el pavimento. Eran Christian Louboutin, inconfundibles con sus suelas rojas tachonadas de cristales. Luego emergió la mujer. Beatrice ahogó un grito. No, no puede ser. Annie Vance estaba de pie bajo la luz del sol. No se parecía en nada a la chica agotada y de cara gris de la que Julian se había divorciado. Su piel brillaba, resultado de una costosa dermatología y una vida sin estrés. Su cabello, antes recogido en moños desordenados, caía en ondas ricas y brillantes sobre sus hombros. Llevaba un vestido que era casi escandaloso para una iglesia, pero perfecto para la venganza. Era de una seda verde esmeralda, profundo que se ceñía a cada curva. Elegante, pero innegablemente poderoso. Llevaba diamantes, de los de verdad, en el cuello y las orejas. Pero fue la forma en que se paró lo que más sorprendió a Beatrice. Se paró con la barbilla en alto, mirando la catedral, no con miedo, sino con diversión. ¿Esa es Annie?, susurró Greg, de pie detrás de Julian en la puerta lateral. Tío, se ve increíble. Julian sintió un nudo de celos apretarse en su estómago. Este no era el plan. Se suponía que debía parecer patética. Se suponía que debía llevar algo de una tienda de descuentos. ¿Quién pagó por eso?, sisió Julian. Debe haberse encontrado un sugar daddy. Asqueroso. Entonces se abrió el otro lado del Bentley. Beatrice observó, con la boca ligeramente abierta, cómo salía un hombre. Era alto, impecablemente vestido con un traje de Tom Ford que le quedaba como una segunda piel. Se ajustó los puños, miró su reloj, un Patek Philippe, y rodeó el coche hacia Annie. No miró a la multitud, no miró a la iglesia, solo la miró a ella. Le ofreció el brazo y ella lo tomó. Un murmullo recorrió la multitud de élites de Boston. ¿Es ese? Se parece a él. No, no puede ser. Nunca viene a eventos sociales. El senador Banks, de pie junto a Beatrice, de repente se puso pálido. Dios mío, ese es Silas Sterling. Beatrice se volvió hacia el senador. ¿Quién es? ¿Famoso? El senador miró a Beatrice como si fuera una idiota. Beatrice, mira el nombre en el hotel donde celebras la recepción. El Sterling Grand. Ese hombre es el dueño del hotel. Es dueño del banco que financia mis campañas. Es dueño de la mitad del sector tecnológico de la costa este. Es 3 veces multimillonario. Beatrice sintió que la sangre se le iba de la cara. Y está con Annie. Annie y Silas comenzaron a subir los escalones. Al pasar, Annie se detuvo. Se bajó las gafas de sol, cruzando la mirada con su ex-suegra. «Hola, Beatrice», dijo Annie, su voz suave como el terciopelo. «Un día encantador para una boda. Espero que me hayas guardado un sitio». Beatrice no pudo hablar. Solo se quedó boquiabierta como un pez fuera del agua. Silas ni siquiera reconoció la existencia de Beatrice. Simplemente guió a Annie hacia adelante, la multitud abriéndose a su paso como el mar rojo. Dentro de la iglesia, mientras Annie caminaba por el pasillo para buscar un asiento, los susurros eran ensordecedores. Julian, de vuelta en el altar, la vio entrar. Vio cómo la luz atrapaba los diamantes en su cuello. Vio cómo Silas Sterling, un hombre que Julian había estudiado en revistas de negocios, un hombre que idolatraba,
Le ponía una mano protectora en la parte baja de la espalda. Julian miró a su novia, Isabella, que acababa de llegar al fondo de la iglesia. Isabella era guapa, sí, pero parecía ordinaria en comparación con la mujer que acababa de entrar. Esto es un error, murmuró Julian para sí mismo. Pero la verdadera humillación ni siquiera había comenzado. La ceremonia era solo el aperitivo. El plato principal se serviría en la recepción, en la mesa 19. El interior de la Catedral de San Marcos estaba diseñado para hacer que los humanos se sintieran pequeños. Techos altos abovedados, vidrieras que representaban el juicio y la redención, y el olor a incienso llenaban el aire. Pero para Julian Thorne, lo único que sentía era un calor sofocante subiendo por su cuello. Estaba en el altar, esperando a Isabella. La música del órgano se hinchó con el coro nupcial de Wagner, pero los ojos de Julian no estaban en las pesadas puertas de roble del fondo por donde aparecería su novia. Se desviaban hacia la tercera fila de la izquierda. Annie estaba sentada allí. No había tomado un asiento en la parte de atrás como debería hacerlo una exesposa avergonzada, porque estaba con Silas Sterling, y Silas Sterling no se sentaba en la parte de atrás. Un acomodador, intimidado por la pura presencia de Silas y el corte aterrador de su mandíbula, los había escoltado a la sección VIP reservada para invitados distinguidos. Julian observó cómo Silas se inclinaba y le susurraba algo al oído a Annie. Annie sonrió, una sonrisa genuina y radiante que Julian se dio cuenta con una punzante amargura que no había visto en los últimos 2 años de su matrimonio. Se veía cara, se veía intocable. «Deja de mirar», siseó Greg, dándole un codazo a Julian en las costillas. «Ahí viene la novia». Julian giró la cabeza bruscamente. Isabella Banks caminaba por el pasillo. Se veía hermosa con un vestido de Vera Wang, flanqueada por su padre, el senador. Pero el aire en la sala había cambiado. Los invitados estaban físicamente de cara al pasillo, pero sus ojos seguían desviándose hacia la tercera fila. Los susurros eran como un zumbido de baja frecuencia bajo la música del órgano. ¿Es realmente el dueño del grupo Sterling? ¿Quién es la mujer? ¿Es la ex de Julian? Escuché. Le compró ese collar en una subasta en Ginebra. Beatrix Thorne, sentada en la primera fila del lado del novio, apretaba su libro de oraciones con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Había pasado meses elaborando esta narrativa. Julian era el chico de oro y Annie era el error. Ahora el error estaba eclipsando la obra maestra. Beatrix giró la cabeza ligeramente, lanzando una mirada de puro veneno a Annie. Annie captó la mirada. No se inmutó. Simplemente levantó una ceja perfectamente arqueada como diciendo, ¿eso es todo lo que tienes? La ceremonia fue un borrón para Julian. Se perdió su turno para los votos y tuvo que ser incitado por el sacerdote. Cuando dijo, «Yo te tomo a ti, Isabella», su voz se quebró. Se sintió como un fraude. Cuando el sacerdote finalmente anunció, «Puede besar a la novia», Julian se inclinó, pero su mente estaba en otra parte. Al separarse y volverse para mirar a la congregación como un hombre casado, sus ojos se encontraron con los de Silas Sterling. Silas no estaba aplaudiendo. Estaba sentado perfectamente quieto, con las piernas cruzadas, observando a Julian con el frío distanciamiento clínico de un depredador observando a una gacela herida. Era una mirada que decía, «Sé lo que hiciste y sé lo que estás a punto de hacer». Mientras sonaba la música de salida, la marcha nupcial de Mendelssohn, Julian e Isabella volvieron a subir por el pasillo. Al pasar por la tercera fila, Annie aplaudió cortésmente. «Felicidades, Julian», dijo en voz baja. Su voz se escuchó sobre la música, clara y melódica. Isabella, radiante y ajena a la historia, sonrió. «Gracias». Julian no pudo hablar. Apresuró a su nueva esposa a pasar, desesperado por salir de la iglesia, desesperado por llegar a la recepción donde él tenía el control, donde el plano de las mesas estaba establecido, donde Annie sería puesta en su lugar. Afuera, el aire fresco no ayudó. El senador apartó a Julian mientras los fotógrafos se preparaban. «Julian», dijo el senador, su voz baja y seria, «¿por qué está Silas Sterling en la boda de mi hija?»
No me dijiste que lo conocías. Yo, yo no lo conozco, señor, balbuceó Julian. Es el acompañante de mi exesposa. El senador lo miró fijamente. Tu exesposa está saliendo con el hombre que es dueño de la hipoteca de medio Boston. Me dijiste que era camarera. Lo era. Lo es, insistió Julian, con el sudor perlado en la frente. No sé qué está pasando. Es un truco. Probablemente lo ha alquilado por un día. El senador miró el Bentley, esperando en la acera, y luego de nuevo a su nuevo yerno, con visible disgusto. Los hombres como Silas Sterling no se alquilan, Julian. Arregla esto. No quiero una escena en la recepción. No te preocupes, interrumpió Beatrix, apareciendo de repente a su lado, ajustándose el tocado. En la recepción será invisible. La hemos puesto donde pertenece. Una vez que el señor Sterling vea cómo la tratamos y dónde se sienta, se dará cuenta de que está saliendo con un suicidio social. La dejará antes de que se corte el pastel. La sonrisa de Beatrix era frágil. Vamos al Sterling Grand. Ese es nuestro territorio por esta noche. Poco sabía ella que estaba caminando directamente a la boca del lobo. El Hotel Sterling Grand era una obra maestra de la arquitectura Art Deco. Techos de pan de oro, suelos de mármol y candelabros de cristal que colgaban como fuegos artificiales congelados. Era el lugar más caro de la ciudad. La hora del cóctel estaba en pleno apogeo en el vestíbulo, fuera del gran salón de baile. Los camareros circulaban con bandejas de champán y caracoles. El ambiente era jovial, pero la corriente subterránea de chismes era eléctrica. Todos esperaban la llegada de la pareja del Bentley. Cuando Annie y Silas entraron, la sala no solo se silenció, sino que gravitó. La gente prácticamente se inclinaba hacia ellos. Beatrix estaba junto a la entrada del salón de baile con una organizadora que empuñaba un portapapeles. Los vio acercarse. Este era el momento, el registro. ¿Nombre?, preguntó Beatrix en voz alta. Aunque sabía exactamente quiénes eran, quería que los invitados cercanos lo oyeran. Annie Reed, dijo Annie con calma, y acompañante. Beatrix recorrió la lista con el dedo, tomándose un tiempo agónicamente largo. Reed, Reed, sí, aquí estás. Sacó una pequeña tarjeta de acompañante de la mesa. La sostuvo con dos dedos como si estuviera contaminada. Mesa 19, anunció Beatrix, su voz goteando falsa dulzura. Está en el nicho trasero. Teníamos poco espacio, ya entiendes. Es un poco acogedor. Annie tomó la tarjeta. No la miró. Se la entregó a Silas. Silas miró la tarjeta. Mesa 19. Levantó la vista hacia Beatrix, sus ojos entrecerrándose ligeramente. Luego miró más allá de ella, hacia el salón de baile. Las puertas estaban abiertas. El salón era magnífico, preparado para 300 personas. Las mesas del 1 al 10 estaban agrupadas alrededor de la pista de baile, una ubicación privilegiada. Las mesas del 11 al 18 se abrían en abanico desde allí. Y luego estaba la mesa 19. Estaba ubicada en la esquina más alejada, directamente al lado de las puertas dobles batientes de la cocina. Cada vez que un camarero salía, los ocupantes de la mesa 19 recibían una ráfaga de ruido y el olor a jabón de lavavajillas industrial. Para empeorar las cosas, también estaba situada justo al lado del pasillo que conducía a los baños. Era la mesa para los no deseados. Beatrix sonrió con aire de suficiencia. Si necesitas ayuda para encontrarla, puedo hacer que un ayudante de camarero te muestre el camino. Silas no respondió. Se volvió hacia Annie. ¿Vamos? Annie asintió. Guía el camino. Entraron en el salón de baile. Los invitados los observaban. Beatrix los siguió unos pasos por detrás, ansiosa por presenciar la humillación. Pasaron junto a la mesa principal, junto a la escultura de hielo, junto a la fuente de chocolate. Siguieron caminando hasta que llegaron a la esquina oscura y ruidosa. La mesa 19 era más pequeña que las demás. Tenía un mantel arrugado. El centro de mesa era notablemente más pequeño, una sola rosa marchita en comparación con los exuberantes ramos de las otras mesas. Era un insulto hecho forma física. Silas le retiró una silla a Annie. Ella se sentó, su vestido esmeralda cayendo a su alrededor sobre la alfombra barata. Silas se sentó a su lado. Inmediatamente, las puertas de la cocina se abrieron de golpe.
Un camarero salió corriendo con una bandeja de platos sucios, casi rozando el hombro de Silas. El estruendo fue ensordecedor. Beatrix, de pie a pocos metros de distancia, se tapó la boca para ocultar una risa. ¿Está todo cómodo? Puedo pedirles que intenten ser más silenciosos, pero la cocina está muy ocupada esta noche. Silas la ignoró, levantó la mano, no saludó, no gritó, simplemente levantó dos dedos. Un camarero que pasaba, un joven llamado Timothy, se detuvo. Al principio parecía molesto, listo para decirle al invitado que esperara el servicio. Luego miró la cara de Silas. Timothy se congeló. La bandeja en su mano tembló. Señor, chilló Timothy, tráeme a Caldwell, dijo Silas. Su voz no era fuerte, pero tenía el peso de un mazo. El señor Caldwell, señor, el gerente general, ahora. Timothy dejó caer su bandeja en una mesa de servicio cercana y corrió, literalmente corrió, hacia la cocina. Beatrix frunció el ceño. ¿Quién te crees que eres? No puedes simplemente dar órdenes al personal. El señor Caldwell es un hombre ocupado dirigiendo la boda de mi hijo. La boda de tu hijo, dijo Silas finalmente, mirándola. En mi edificio. Antes de que Beatrix pudiera procesar eso, las puertas de la cocina se abrieron de nuevo. Pero esta vez no era un camarero. Era Marcus Caldwell, el gerente general del Sterling Grand, un hombre que aterrorizaba a su personal y era conocido por su impecable compostura. En ese momento, Marcus Caldwell parecía que iba a tener un ataque al corazón. Estaba pálido, sudando y abrochándose la chaqueta mientras corría por la sala. Señor Sterling, jadeó Caldwell, llegando a la mesa 19 e inclinándose profundamente. Señor, no teníamos ni idea. La lista VIP, su nombre no estaba en la lista. Si hubiéramos sabido que venía. La mandíbula de Beatrix cayó. Señor Caldwell, ¿qué está haciendo? Este es solo un invitado. Caldwell se dio la vuelta bruscamente, con los ojos desorbitados por el pánico. Señora Thorne, cállese. Este es Silas Sterling. Es el dueño del grupo hotelero Sterling. Es el dueño de este edificio. Él firma mi cheque. El silencio que cayó sobre las mesas cercanas fue absoluto. Beatrix sintió que la habitación daba vueltas. Caldwell se volvió hacia Silas, retorciéndose las manos. Señor, por favor, permítame moverlo. Tenemos disponible el balcón de la suite presidencial, o puedo hacer que le preparen una mesa en la pista de baile inmediatamente. Por favor, no puede sentarse aquí. Esta mesa es para... Caldwell se interrumpió, mirando la ubicación cerca del baño. No es adecuada. Silas se reclinó en la silla chirriante, cogió la rosa marchita y barata del centro de mesa y la hizo girar entre sus dedos. No, Marcus, dijo Silas con calma. No nos moveremos. Señor, la señora Thorne seleccionó este asiento para nosotros específicamente, dijo Silas, su voz llegando a los atónitos espectadores. Pasó mucho tiempo planeando esta distribución de mesas. Nos quería justo aquí, junto a la basura, junto al ruido. Silas miró a Beatrix. Su rostro estaba gris. No quisiera ser grosero y rechazar su hospitalidad, continuó Silas. Nos quedaremos en la mesa 19. Pero Marcus, sí, señor Sterling, lo que sea. Quiero servicio completo aquí. Y cuando digo servicio completo, quiero decir que quiero que traigan el Petrus de 1982 de la bóveda privada. Quiero que el chef venga aquí y tome nuestra orden personalmente. Y quiero que el equipo de seguridad se asegure de que nadie, hizo una pausa, mirando a Beatrix, interrumpa nuestra cena, especialmente los anfitriones. Inmediatamente, señor, ladró Caldwell. Chasqueó los dedos y de repente 6 camareros descendieron sobre la mesa 19. En segundos, el mantel arrugado fue retirado y reemplazado por lino fresco y pesado. Aparecieron copas de cristal, se pulieron los cubiertos, se trajo un cordón de terciopelo y se colocó alrededor de la mesa 19, convirtiendo efectivamente el rincón de la vergüenza en una sala VIP. El foco de atención se había desplazado. La mesa principal, donde Julian e Isabella acababan de sentarse, ahora era irrelevante.
Toda la sala observaba la bulliciosa actividad en la esquina trasera. Julian se levantó, furioso. ¿Qué está pasando ahí atrás? ¿Por qué el gerente está sirviendo a Annie? Beatrice tropezó de vuelta a la mesa principal, agarrándose el pecho. Julian, susurró, su voz temblorosa. Cometimos un error. Un terrible error. ¿Qué? Ese hombre. Señaló con un dedo tembloroso a Silas, a quien el sumiller principal ahora le servía una copa de vino de $5,000. Ese es el dueño, y creo que le acabamos de declarar la guerra. Annie tomó un sorbo del vino que Silas le ofreció. Miró a través del cordón de terciopelo a Beatrice y Julian. Levantó su copa en un brindis burlón. El rincón de la vergüenza acababa de convertirse en la sala del trono, y la recepción de la boda ni siquiera había comenzado. El servicio de cena fue una experiencia surrealista para los 300 invitados a la boda Thornbanks, mientras que a la mayoría de las salas se les sirvió la opción estándar de pollo o pescado, emplatada de manera eficiente pero sin nada destacable. La mesa 19 fue un espectáculo de exceso culinario. Un chef privado había llevado un carrito a la esquina trasera y estaba cortando un filete tomahawk de wagyu junto a la mesa. El aroma de la mantequilla de trufa y la carne sellada se extendió por la sala, dominando el olor del pollo gomoso que se servía a la familia del senador en la mesa 1. Julian estaba sentado en la mesa principal, su tenedor apuñalando agresivamente una judía verde. Hervía de rabia. Cada pocos minutos, un invitado se desviaba accidentalmente más allá de la mesa 19 para echar un vistazo a Silas Sterling, ignorando por completo a los novios. Lo está haciendo a propósito, murmuró Julian, bebiendo su champán de un trago. Se está burlando de mí en mi propia boda. Isabela, que había estado llorando en el baño 10 minutos antes porque su día especial estaba siendo secuestrado, siseó. Entonces haz algo, Julian. Eres el hombre del momento. Ve allí y dile que tenga algo de respeto. No puedo, espetó Julian, su voz elevándose. Es el dueño del edificio, Isabela. Si monto una escena, podría echarnos a todos. ¿Quieres tu recepción en el aparcamiento? Beatrix se inclinó, su rostro una máscara de compostura forzada. Ignóralos. Ya casi es la hora de los discursos. Una vez que hable el padrino, la atención volverá a ti. Nosotros controlamos el micrófono. Nosotros controlamos la narrativa. El DJ, sintiendo la energía incómoda en la sala, rápidamente bajó la música. Damas y caballeros, si pudieran prestarme atención, es hora de los brindis. Greg, el padrino, tomó el micrófono. Estaba sudando. Pronunció un discurso genérico y tartamudo sobre el trabajo duro y la dedicación de Julian, tratando desesperadamente de no mirar al multimillonario que lo observaba desde el fondo de la sala. El aplauso fue educado, tibio. Luego habló la dama de honor, luego el senador. Los discursos fueron aburridos, seguros y olvidables. Y finalmente, el DJ anunció. Al novio le gustaría decir unas palabras. Julian se levantó. Esta era su oportunidad de reclamar la noche. Se abrochó la chaqueta y tomó el micrófono. Mostró su sonrisa ganadora de tribunal. Gracias a todos por venir, comenzó Julian, su voz retumbando. Esta noche se trata de amor, se trata de mejorar. Se rió de su propio chiste. Algunas personas rieron nerviosamente. Se trata de encontrar a la persona que coincida con tu ambición, tu clase y tu futuro. Isabela, tú eres ese futuro. Estoy tan contento de haber dejado el pasado atrás para encontrarte. Hizo una pausa para dar efecto, mirando significativamente hacia el fondo de la sala, hacia Annie. Fue una indirecta sutil, pero todos la entendieron. Dejé la basura atrás. Por el futuro. Julian levantó su copa. Por el futuro. La multitud hizo eco. Julian sonrió. Lo había logrado. Había actuado con clase. Chirrido. El sonido de una silla raspando el suelo resonó en el silencioso salón de baile. Provenía de la mesa 19. Silas Sterling se estaba levantando. No tenía micrófono, pero no lo necesitaba. Tenía el tipo de voz que se proyectaba hasta la última fila de una sala de juntas. Cogió su copa de vino, el Petrus de época, y comenzó a caminar hacia el centro de la sala.
El DJ, aterrorizado de ofender al dueño del hotel, se apresuró a entregarle a Silas un micrófono inalámbrico. Silas lo tomó con un asentimiento. Un discurso encantador, Julian, dijo Silas. Su tono era suave, oscuro y aterradoramente tranquilo. Conmovedor, de verdad, especialmente la parte sobre dejar el pasado atrás. Julian se congeló, su corazón martilleaba contra sus costillas. Silas, advirtió, su voz temblorosa. Esta es una recepción privada. ¿Lo es? Silas miró a su alrededor, al techo con pan de oro. Me parece un foro público. Y ya que estamos brindando por el futuro, pensé que debería añadir unas palabras. Después de todo, estoy sentado en el asiento especial que tu madre tan amablemente nos reservó. Una oleada de risas nerviosas recorrió la multitud. Beatrix se encogió en su silla. Silas se dirigió a los invitados, dándole la espalda a Julian. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Silas Sterling, y la mujer sentada en la mesa 19, la que está al lado del baño de hombres, es Annie Reed. Todos los ojos se volvieron hacia Annie. Permaneció sentada, bebiendo su vino, pareciendo una reina en un trono. Hace 3 años, continuó Silas, paseando lentamente como una pantera. Annie trabajaba turnos dobles para pagar los exámenes de abogacía de Julian. Cocinaba sus comidas, planchaba sus camisas y editaba sus escritos legales. Ella fue la base sobre la que él construyó su ambición. Y cuando aprobó el examen y consiguió su primer gran trabajo, decidió que ella no encajaba en la estética de su nueva vida. La sala estaba mortalmente silenciosa. El senador parecía furioso. Isabella parecía enferma. Así que la descartó, dijo Silas, su voz bajando una octava, como un abrigo viejo. Y hoy la invitó aquí, no para compartir su alegría, sino para restregárselo en la cara. La puso en una mesa diseñada para humillarla. Silas se volvió hacia Julian. Los ojos del multimillonario eran fuego frío. Pero aquí está la ironía, Julian. Querías mostrarle a Annie lo que se perdió, pero todo lo que has hecho es mostrarle a todos aquí exactamente quién eres. Eres un hombre que necesita pisar el cuello de una mujer para sentirse alto. «¡Ya es suficiente!», gritó Julian, bajando del estrado. «¡Fuera! No me importa quién seas. ¡Fuera de mi boda!». Silas sonrió. No fue una sonrisa agradable. «Me voy», dijo Silas. «El aire aquí está viciado, pero antes de irme hay un pequeño asunto que debemos tratar. Un regalo de bodas, si se quiere». Silas hizo un gesto hacia el fondo de la sala. Annie se levantó, caminó hacia Silas, su vestido esmeralda fluyendo a su alrededor. No miró a Julian, miró al senador. «Senador Banks», dijo Annie, su voz clara y profesional. «Creo que actualmente está revisando una propuesta para la implementación de sistemas de gestión de tráfico con inteligencia artificial para la ciudad de Boston. Un contrato por valor de $40 millones. El senador parpadeó, sorprendido. Sí, estamos en conversaciones con una firma llamada Artemis Tech». «Correcto», dijo Annie. «Y creo que el bufete de abogados de Julian, Thorne y Asociados está representando la oferta. Julian ha estado presumiendo toda la semana de que cerrar el trato con Artemis asegurará su puesto de socio». Julian se puso pálido. «¿Cómo sabes eso?». «Porque Julian», Annie sonrió, y fue lo más afilado de la sala. «Yo soy Artemis». El silencio que siguió a la declaración de Annie fue más pesado que los pilares de mármol que sostenían el techo. Julian la miró fijamente, su cerebro fallando. «¿Qué? ¿Qué dijiste?». «Artemis», repitió Annie lentamente, como si hablara con un niño. «Artemis Technology, la compañía que has estado tratando de cortejar durante 6 meses. El algoritmo propietario que le dijiste al senador que era revolucionario. Yo lo escribí, lo programé en la mesa de mi cocina después de que me echaras, mientras intentaba averiguar cómo pagar el alquiler». Julian sintió que la habitación se inclinaba. Miró al senador. El senador parecía atónito. «Tú», balbuceó Julian, «eres una camarera. No sabes programar. No sabes nada». «Tengo una maestría en ciencias de la computación, Julian», dijo Annie con frialdad. «Pero nunca preguntaste.
¿verdad? Estabas demasiado ocupado hablando de ti mismo. Cuando estábamos casados, puse mi carrera en pausa para apoyar la tuya. Cuando te fuiste, volví al trabajo. Silas intervino, poniendo una mano en el hombro de Annie. Miró al senador. Senador Banks, dijo Silas. Como inversor mayoritario en Artemis Tech y socio de Annie tanto en los negocios como en la vida, me temo que tenemos malas noticias sobre el contrato. El senador Banks se levantó, sintiendo el desastre. Señor Sterling, seguramente podemos discutir esto. No podemos, lo interrumpió Silas. Artemis Tech tiene estrictas directrices éticas con respecto a los socios con los que trabajamos. No hacemos negocios con firmas que emplean a individuos moralmente corruptos. Silas dirigió su mirada a Julian. A partir de este momento, Artemis retira su oferta. Retiramos la propuesta y ciertamente terminamos nuestra representación legal con Thorne y asociados. No puedes hacer eso, gritó Julian, su cara poniéndose de un rojo moteado. Tenemos un anticipo. He pasado cientos de horas en este trato. Mi puesto de socio depende de esto. Lee la letra pequeña, Julian, dijo Annie en voz baja. Cláusula 14, sección B. El cliente se reserva el derecho de rescindir el acuerdo inmediatamente tras el descubrimiento de un riesgo para la reputación. Tú eres un riesgo para la reputación. En la mesa principal, Beatrix Thorne parecía que iba a sufrir un derrame cerebral. Sabía exactamente lo que esto significaba. La firma de Julian no solo estaba perdiendo un cliente, estaban perdiendo el mayor contrato gubernamental de la década. Y era enteramente culpa de Julian, pero la pesadilla no había terminado. Un hombre con un traje gris se levantó de la mesa 4. Era Robert Thorne, el tío de Julian y el socio gerente principal de Thorne y Asociados. Había estado observando todo el intercambio con una expresión de puro horror. Señor Sterling, gritó Robert, corriendo hacia la pista de baile. Señor Sterling, por favor, las acciones de Julian son suyas. La firma no tenía conocimiento de esta venganza personal. Podemos asignar un nuevo abogado principal. Podemos... No, Robert, dijo Silas, despidiéndolo con un gesto de la mano. El fruto está envenenado. Contrataste a un hombre que trata a la gente como basura y lo dejaste suelto con tus clientes. Refleja mal tu juicio. Silas miró su reloj, ese Patek Philippe de nuevo. Ven, Annie. Tenemos una reserva para cenar tarde en un lugar que no huele a desesperación. Le ofreció el brazo a Annie. Ella lo tomó. Se dieron la vuelta para salir. ¡Espera! Julian se abalanzó hacia adelante. Estaba desesperado. Su vida se estaba desmoronando en tiempo real. Agarró el brazo de Annie. No puedes simplemente irte. Me lo debes. Yo te hice. En un instante, el enorme guardaespaldas de la camioneta, que había estado de pie en silencio junto a la puerta, se materializó. No golpeó a Julian, simplemente interceptó el movimiento, agarrando la muñeca de Julian y retorciéndola con precisión profesional. Julian chilló, cayendo de rodillas. No la toques, dijo Silas. Su voz ya no era fuerte. Era un susurro destinado solo a Julian. Si alguna vez te acercas a menos de 50 pies de ella de nuevo, compraré la firma para la que trabajas solo para despedirte. Compraré el banco que tiene tu hipoteca y la ejecutaré. Desmantelaré tu vida ladrillo por ladrillo hasta que vuelvas a ese apartamento, estudio donde empezaste. El guardaespaldas soltó a Julian. Se desplomó en la pista de baile, jadeando, acunando su muñeca. Annie miró a su exmarido. Ya no parecía enfadada, solo parecía compasiva. No vine aquí para arruinarte, Julian, dijo en voz baja. Solo vine para mostrarte que te sobreviví. El resto te lo hiciste tú mismo. Annie y Silas caminaron hacia la salida. La multitud se apartó al instante, aterrorizada y asombrada. Cuando llegaron a las puertas dobles, Beatrix Thorne de repente encontró su voz. Corrió tras ellos, sus tacones resonando en el mármol. Annie, chilló Beatrix. Annie, espera, somos familia. No puedes dejar que se lleve el contrato. Julian solo está estresado. Podemos arreglarlo. La mesa 19 fue un error. Por favor. Annie se detuvo en la puerta. Se volvió una última vez.
Tienes razón, Beatrice, dijo Annie. La mesa 19 fue un error. Deberías haberme puesto en la mesa 1. Podría haber sido misericordiosa. Con eso las puertas se cerraron de golpe, dejando la boda del siglo en ruinas caóticas. Pero para Julian, lo peor estaba por venir. Los invitados todavía estaban allí, el senador todavía estaba allí, y su tío, el socio principal, caminaba hacia él con una mirada que prometía asesinato. Las pesadas puertas dobles del gran salón de baile se cerraron con una finalidad que resonó como un disparo. El pestillo encajó en su lugar, sellando a Annie y Silas en el exterior, y atrapando a Julian Thorne en el infierno que él mismo había creado en el interior. Durante 10 segundos nadie se movió. Los 300 invitados, la flor y nata de la sociedad de Boston, se quedaron congelados en sus asientos. Los camareros sostenían jarras de agua a medio servir. La banda estaba de pie con sus instrumentos a los lados, aterrorizada de tocar una sola nota. El silencio era absoluto, sofocante y pesado con el olor a perfume caro y desastre inminente. Julian permaneció de rodillas en el centro de la pista de baile, acunando la muñeca donde el guardaespaldas había aplicado presión. Su rostro era una máscara de conmoción. Su cerebro intentaba procesar los últimos 3 minutos, pero las cuentas no cuadraban. Artemis. Annie era Artemis, la chica a la que había regañado por comprar cereales de marca porque eran demasiado caros. Era la arquitecta de un imperio tecnológico de 9 cifras. El primer sonido que rompió el silencio fue el golpeteo agudo y rítmico de zapatos de vestir sobre el mármol. El senador Banks se estaba moviendo. No se apresuró. Caminó con la deliberación lenta y aterradora de un hombre que podía acabar con una carrera con una llamada telefónica. Pasó junto a la mesa principal, junto a su hija, y se detuvo directamente frente a su yerno. Julian levantó la vista, sus ojos suplicantes. Senador, Arthur, por favor. No lo sabía. Tiene que creerme. Es un farol. Silas Sterling solo está tratando de asustarnos. El senador Banks miró a Julian con una expresión no de ira, sino de profundo disgusto. Era la mirada que uno le da a algo desagradable pegado en la suela de un zapato. ¿Un farol?, repitió el senador, su voz peligrosamente baja. ¿Crees que Silas Sterling, un hombre que mueve los mercados con un estornudo, vino a una boda a fanfarronear? Acaba de rescindir un contrato de $40 millones frente a la mitad del ayuntamiento. Julian, puedo arreglarlo. Julian se levantó de un salto, ignorando el dolor punzante en su muñeca. Presentaré una orden judicial. Demandaremos por incumplimiento de contrato. Haré que... No harás nada. El rugido del senador hizo que las copas de cristal de la mesa uno temblaran. Eres radiactivo, Julian. Llevaste una venganza personal a un ámbito profesional. Me mentiste. Me dijiste que tu ex esposa era una sanguijuela. Me dijiste que la mantenías. Pero parece que era ella la que te mantenía a ti. El senador cogió una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba. La miró y luego derramó deliberadamente el líquido pegajoso en el suelo a los pies de Julian. Este matrimonio es un fraude, declaró el senador, su voz proyectándose hasta el fondo de la sala. Y no permitiré que el nombre de mi familia se asocie a un fraude. Le dio la espalda a Julian y miró a su hija. Isabella estaba de pie junto al pastel de bodas de 5 pisos, con las manos temblorosas. Parecía pequeña, perdida en los acres de tul blanco de su vestido de Vera Wang. Isabella, dijo el senador en voz baja, recoge tus cosas, nos vamos. Julian se giró para enfrentarse a su novia. Esta era su última tabla de salvación. Isabella, cariño, no le escuches. Estamos casados. Acabamos de decir nuestros votos ante Dios. Me amas. Dile que me amas. Isabella miró a Julian por primera vez en todo el día. Realmente lo vio. No vio al apuesto y prometedor abogado. Vio a un hombre sudando a través de su traje, aterrorizado no de perderla a ella, sino de perder la influencia de su padre. Amaba a quien pensé que eras, susurró Isabella, las lágrimas abriendo surcos en su maquillaje. Pensé que eras un hombre hecho a sí mismo, pensé que eras fuerte, pero solo eres mezquino, solo eres un matón. Lo hice por nosotros, suplicó Julian, acercándose a ella.
La puse en la mesa 19 para que viera lo geniales que somos. No. Isabela negó con la cabeza, retrocediendo. La pusiste ahí porque todavía estás obsesionado con ella. No podías simplemente dejarla en paz. Tenías que herirla para sentirte grande. Se llevó la mano a la mano izquierda. El anillo de platino, incrustado de diamantes del que Julian había presumido durante semanas, se sentía como un grillete. Se lo arrancó. Estaba apretado, resistiéndose, pero tiró hasta que se raspó la piel. Lanzó el anillo, no golpeó a Julian. Resbaló por la pista de baile, girando salvajemente antes de detenerse cerca de la entrada de servicio, justo al lado de la mesa 19. Se acabó, Julian, dijo entre sollozos. Papá, llévame a casa. El senador hizo una señal a su equipo de seguridad. Abran paso. A quien tome una foto se le romperá la cámara. Mientras la familia Banks salía de la sala, llevándose a la élite política y a la novia con ellos, el vacío en la sala se hizo más grande. Julian se quedó solo, hiperventilando. Pero la ejecución no había terminado. De las sombras de la mesa 4 se levantó un hombre de pelo canoso. Se ajustó la corbata, se abrochó la chaqueta del traje y caminó hacia la pista de baile. Era Robert Thorne, el tío de Julian y el socio gerente principal de Thorne y Asociados. Robert no parecía enfadado. Parecía clínico. Parecía que estaba a punto de realizar una autopsia. Tío Rob, jadeó Julian, volviéndose hacia él. Gracias a Dios, tienes que ayudarme. Necesitamos darle la vuelta a esto. Podemos emitir un comunicado de prensa diciendo que Sterling estaba borracho. Podemos... Deja de hablar, dijo Robert. Su voz carecía de calidez. Actualmente estás hablando con el asesor legal de Thorne y Asociados, no con tu tío. Julian se congeló. ¿Qué? Acabas de causar un incumplimiento material del deber fiduciario, recitó Robert como si leyera de un libro de texto. Al participar en una conducta que resultó en la pérdida inmediata de un cliente clave, Artemis Tech, y al exponer a la firma a la ruina de su reputación, has activado la cláusula de expulsión de tu acuerdo de sociedad. ¿Expulsión? Las rodillas de Julian se debilitaron. Rob, soy de la familia. Eres un riesgo, corrigió Robert. Silas Sterling no es un hombre que haga amenazas en vano. Dijo que nos auditaría. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que pondrá un equipo de contadores forenses en cada hora facturable que hayas registrado. Si tan solo has cobrado de más a un cliente por un sello de correos, lo encontrará y nos enterrará. Robert sacó un smartphone de su bolsillo y tocó la pantalla. Acabo de enviar un correo electrónico a Tecnología de la Información. Tu acceso al edificio ha sido revocado. Tus tarjetas de crédito de la empresa están congeladas. Tu correo electrónico está archivado. No vayas a la oficina el lunes. Si lo haces, la seguridad tiene órdenes de escoltarte fuera de las instalaciones. «¡No puedes hacer esto!», gritó Julian, su voz quebrándose en un chillido agudo. «Tengo una hipoteca, tengo el leasing del Porsche, tengo facturas. Deberías haber pensado en eso antes de decidirte a jugar con un multimillonario», dijo Robert con frialdad. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo, mirando a Beatrix, que estaba sentada en la mesa principal, pálida y temblando. «Y Beatrix», gritó Robert, «no llames a casa. Mi esposa está bastante molesta de que su sobrino arruinara el evento social de la temporada. Nos tomaremos un descanso de la familia por un tiempo». Robert Thorne salió, y entonces la presa se rompió. Los invitados, dándose cuenta de que el espectáculo había terminado y que la comida gratis no valía la incomodidad, comenzaron un éxodo masivo. No hubo despedidas. Nadie le dio la mano a Julian. Simplemente tomaron sus abrigos y bolsos, con los ojos desviados, susurrando emocionados entre ellos mientras se apresuraban hacia las salidas. «¿Oíste lo del contrato?» Sabía que era un rastrero. Mesa 19. ¿Puedes creer la arrogancia? En 15 minutos, el gran salón de baile del Hotel Sterling Grand, una sala que costó $50,000 alquilar, estaba vacío. La banda había empacado y se había ido por la parte de atrás. Los camareros estaban quitando silenciosamente los manteles, evitando el contacto visual con el novio. Julian caminó hacia la mesa principal y se desplomó en una silla junto a su madre. La mesa de los novios, destinada a la feliz pareja,
Ahora albergaba a una madre divorciada y a su hijo despedido y anulado. Beatrix miraba la sala vacía. Le temblaban tanto las manos que sus pulseras tintineaban. Éramos... éramos la élite, susurró Beatrix, su voz sonando delgada y frágil. Éramos los Thorne. Cállate, madre, dijo Julian, dejando caer la cabeza entre las manos. Solo cállate. Solo quería que parecieras fuerte, insistió Beatrix, las lágrimas brotando de sus ojos. Quería que ella supiera cuál era su lugar. Julian se rió, un sonido seco e histérico. Hizo un gesto hacia el vasto y vacío salón de baile. Señaló a los camareros, que retiraban las colas de langosta que nadie había comido. Señaló la esquina oscura donde estaba la mesa 19, ahora despojada de su cordón de terciopelo. Solo una mesa junto al baño de nuevo. Ella sabe cuál es su lugar, madre, dijo Julian, su voz hueca. Ella es la dueña del lugar. Nosotros somos los que estamos invadiendo. A 3 millas por encima del caos, el aire estaba en calma. El interior del jet privado Gulfstream de Silas Sterling estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los motores. Annie estaba sentada en un asiento de cuero color crema, con los zapatos quitados, mirando por la ventana las luces de Boston que se desvanecían debajo de ellos. Tomó un sorbo de champán, un rosado de época que sabía a fresas y victoria. Silas se sentó frente a ella, observándola con una suave sonrisa. Se acercó y le tomó la mano. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Annie se apartó de la ventana. Miró al hombre que había cruzado el país solo para sostener su mano en una habitación llena de tiburones. Pensó en la expresión del rostro de Julian. No la ira, sino la confusión. La comprensión de que no la conocía en absoluto. «Estoy mejor que bien», dijo Annie apretando la mano de Silas. «Me siento ligera. Durante 3 años cargué con ese matrimonio como una piedra. Pensé que tal vez yo era el fracaso. Tal vez yo era el problema. Y ahora. Annie sonrió y fue una sonrisa que le llegó a los ojos. Ahora me doy cuenta de que yo no era el problema. Simplemente estaba fuera de su categoría fiscal. Silas se rió, levantando su copa. Por las mejoras, asintió Annie, chocando su copa contra la de él. Entonces, dijo Silas, sacando una tableta de su bolso, hablaba en serio sobre París. Los croissants son mejores, la arquitectura es impresionante, y resulta que conozco a una ingeniera de software muy talentosa que necesita buscar una ubicación para su nueva sede europea. Annie se reclinó, cerrando los ojos. La humillación de la mesa 19 parecía de otra vida. El rincón de la vergüenza había sido la plataforma de lanzamiento para el resto de su vida. «París suena perfecto», susurró, mientras el jet viraba a la izquierda, girando hacia el Atlántico, dejando muy atrás el oscuro y vacío salón de baile del Sterling Grand. Annie Reed no miraba atrás. Tenía una empresa de $1,000 millones que dirigir, un hombre que la adoraba y un futuro completamente abierto. En cuanto a Julian, estaba justo donde pertenecía, sentado en la oscuridad, esperando la cuenta. Vaya. Familia. Hablando de un colapso total, Julian y Beatrix realmente pensaron que podían jugar al ajedrez con un gran maestro. Pero terminaron volteando todo el tablero sobre sí mismos. Desde el senador, vertiendo ese champán, hasta Isabella lanzando el anillo, cada segundo de ese final fue justicia pura y sin filtros. Pero la verdadera lección aquí no es solo sobre la venganza. Es sobre el valor. Julian no podía ver el valor de Annie porque estaba demasiado ocupado mirándose a sí mismo. Tiró un diamante para recoger una piedra y pagó el precio más alto por ello. ¿Qué creen que le pasó a Julian después de esto? ¿Terminó trabajando en un restaurante de comida rápida o suplicó por su trabajo? Déjenme saber sus teorías en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta saga de karma, lujo y traición, por favor, revienten ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer para que pueda traerles más historias como esta. No olviden suscribirse y darle a la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan un nuevo video. Nos vemos en el próximo.